discípulos de otros países puedan verlo. Estamos iniciando entonces con la siguiente clase de esta serie que estamos tomando en este trimestre. Dios nos da firmeza. Y el día de hoy nos corresponde ver un tema que se llama cuando nos proponemos ser firmes. Cuando nos proponemos ser firmes. Va a ser interesante este tema. A ver, ¿cómo eres cuando te propones algo? ¿Te has fijado bien cómo actúas cuando realmente te determinas a lograr algo? Aquí tenemos algunas imágenes. ¿Qué tal? No sé si algún día te pasó que dijiste, ahora sí, ya voy a bajar esta panza y ahora sí, a lo que me cueste, voy a hacerlo. Y te pusiste a hacer ejercicio, la dieta, adiós donas de chocolate, adiós todos los dulces y por fin lograste un resultado. 100 gramos después de 6 meses. No. No, sí bajaste algo, ¿no? Y viste un cambio, dijiste, wow, sí puedo. Y hay gente que lo ha logrado, no es algo imposible, se puede hacer. Yo bajé 10 kilos en esta pandemia, pero no te doy la receta porque no fue muy sana, pero bueno, ya vi que sí se puede. Después, ¿qué tal, por ejemplo, cuando dices, voy a arreglar mi cuarto, ahora sí, este fin de semana, y me determino a hacerlo, y lo logras? ¿O qué tal algunos de ustedes que han corrido maratones? Tenemos algunos aquí que se han aventado carreras de los maratones que se hacen en la Ciudad de México, y lo han logrado, ¿no? ¿Y qué tal es cruzar esa meta? ¿O qué tal aquellos de ustedes que han terminado una carrera universitaria y que contra viento y marea te propusiste terminar y cueste lo que cueste lo vas a lograr y lo lograste? Qué padre es saber que un tiempo de estudio académico lo terminas y dices ya. Y justamente así me sentí ayer, porque les comparto así rápidamente que el día de ayer, por fin, después de medio siglo, no, ya no te digo cuántos años, terminé mi maestría, ya se acabó. Ayer fue el último curso, ya contaba los segundos todo el día desde en la mañana hasta la tarde, trabajando ahí sin parar, entregando todo, ya se terminó. Y no sabes qué, cómo se siente eso, es como el pípila que traes acá una losa encima y cuando terminas es como quitártela. ¡Wow! Y el último teclazo ahí, el último envío. Y dices, ya, se acabó este tormento. Ya se terminó. Entonces, es especial. Y recuerdo hace unos meses que ya estaba determinado a acabar con esto. Y así dije, voy a acabar, cueste lo que cueste. No importa. El precio que tenga que pagar, lo voy a pagar. Y no me refiero a dinero, sino a esfuerzo, a sacrificio, y por fin. Y se siente tan especial cuando lo logras. Todos los que estamos conectados aquí hemos pasado por algún tipo de experiencia así, donde dices, me propongo algo y lo logro. ¿Cómo será si un día nos proponemos ser firmes en la fe? Así, con ese mismo carácter con el que terminamos una carrera, o con el que empezamos un negocio, o con el que bajamos de peso, o logramos acabar un maratón, o lo que sea que hayas logrado hacer. Ya sabes que puedes lograrlo porque tienes carácter para hacerlo y solo tienes que decidirte. Pero ¿cómo será proponernos ser firmes en la fe hasta la muerte? Y frases así, no importa lo que me cueste, pagaré el precio que tenga que pagar, pero voy a ser firme, no me muevo de mi fe. ¿Qué tal? ¿Qué tal ser firme para Dios? Y esa es la historia que hoy vamos a estudiar. El profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. Aquí está en pantalla, si no lo alcanzas a ver, podrás ir a tu Biblia directamente, la que tengas a la mano, y leer junto conmigo. Vamos a leer la versión NBI. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios.
los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Muy bien. La historia del profeta Daniel. ¿Cómo fue que Daniel se levantó un día a ser un profeta de Dios? Bueno, las circunstancias no eran las mejores. Quiero que imagines la situación. Esto sucedió por ahí del año 587 antes de Cristo. La invasión babilónica a Judá. Y pues disciplinados por Dios, por su pecado, tuvieron que experimentar que una nación extranjera los invadiera. Puedes ver en la pantalla algunas imágenes que algunos artistas han grabado cuando es destruido el templo de Salomón. Imagínate, para ellos el templo de Salomón era el centro de su vida religiosa y los babilonios lo destruyeron. Fue justamente en esa invasión que se perdió para siempre el Arca de la Alianza y nadie sabe dónde quedó. Esa famosa arca de los cazadores del arca perdida de Indiana Jones, bueno, ahí se perdió cuando los babilonios invadieron a Jerusalén. También se llevaron a la gente, o sea, no solamente invadieron su país, sino tomaron a la población, hombres, mujeres, niños, ancianos, los sacaron de sus casas y se los llevaron a la fuerza a otro territorio. Y perdieron para siempre todo. Imagínate perder todo lo que te ha costado tu vida entera construir, tu patrimonio, tu casa, tu trabajo, tu carro, todo. Y se los llevaron. Del lado derecho puedes ver la entrada por la famosa puerta de Ishtar en Babilonia, que esta fue reconstruida. Ahora sí que se llevaron piedra por piedra al Museo de Pérgamo en Berlín, y ahí encuentras a la puerta de Ishtar, una parte, y bueno, es impresionante cómo se fue para allá. Entonces, pues esto sucedió en esa época y la gente estaba sufriendo mucho, ¿ok? Muchísimo, y pues, obviamente su ciudad destruida. Entonces, no podemos imaginar tan real esta situación porque no hemos vivido algo así, pero si estuviéramos viviendo en Ucrania hoy, ellos podrían entender mejor lo que es esto. Ver tu país invadido, tu casa destruida, tener que irte de ahí, solo lo que puedas agarrar con la mano y salir corriendo. Muchos incluso sé que han dejado sus mascotas, las han dejado perder porque no se las pueden llevar. Familiares que no han podido moverse, se han tenido que quedar. O sea, ha sido una tragedia. Justo lo que está pasando hoy en Ucrania es lo que los israelitas experimentaron en esa época por los babilonios. Y ahora imagina las preguntas que se harían. La gente que experimentó esto y que fue exiliada, ¿para qué seguir creyendo en Dios si ya ni templo existe? Ya nos abandonó, ya ¿para qué sigo creyendo en Él? ¿Para qué mantenerme fiel en mi fe? Ya no tiene caso, ya se perdió todo. Ya mi familia fue dispersada, ya no sé en dónde quedaron los sacerdotes. ¿Ya para qué? ¿Para qué esforzarme en obedecer a Dios? ¿Tiene algún sentido? En una tierra pagana, extraña, ya no tengo ni dónde reunirme, ya no tengo dónde ir a orar. ¿Para qué me esfuerzo en obedecer? Y la última, ya da lo mismo si creo o no. Todo lo que hemos vivido, ya la verdad me da igual. Piensa en estas ideas que seguramente estuvieron en la mente de varios de estos personajes, ¿no?
Y ese sentimiento, esa pregunta, bueno, ¿valdrá la pena seguir fiel si todo se está perdiendo? Bueno, pues ahora llévalo a la pandemia, todo lo que hemos vivido, las pérdidas de familiares que lamentablemente se nos han ido, las pérdidas de trabajo, las pérdidas económicas y cómo las economías familiares han sido afectadas por esta pandemia, las pérdidas académicas, cómo el futuro académico de muchos jóvenes fue afectado. Algunos ya dejaron de estudiar, otros perdieron años de escuela, otros ya no pueden regresar. Y no has escuchado por ahí a lo mejor personas que hacen las mismas preguntas. ¿Para qué seguir creyendo en Dios si mira todo lo que he vivido? Se murió mi mamá, se murió mi papá, perdí a mi hermano, perdí a mi esposo. ¿Ya para qué creo? ¿Para qué me mantengo fiel si ya ni trabajo tengo? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué me esfuerzo en obedecer si todo es un desastre en el país y la sociedad? Ya da lo mismo si creo o no. Ya no sé si voy a seguir creyendo. Hay personas hoy que se hacen estas preguntas por la situación que hemos pasado y que seguimos experimentando todavía acá en México, al menos. Yo sé que en otros países andan como si nada pasara, pero aquí ahorita está difícil nuevamente. Lo estamos sintiendo. ¿Okay? Y regresa la angustia, regresa la tristeza, regresa la inquietud al alma, que ya vivimos por 2 años. Se vuelve a sentir en el ambiente. Entonces, hermano, hermana y amigo que hoy nos acompañas y amigo que vas a estar viendo este video, ¿qué tal estas preguntas? ¿Será que en algunos de nosotros nos las estamos haciendo hoy, después de la pandemia que hemos vivido? ¿Qué le pasó a Daniel? Mira cómo procesó Daniel esto, Daniel 1:6. Entre estos jóvenes, bueno, eso ya lo leímos cuando les cambian el nombre, y el versículo 8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Escúchalo bien. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Ok. Daniel y sus amigos eran jóvenes, que era como parte del ministerio de jóvenes. Eran chavitos, pero que el rey Nabucodonosor seleccionaba algunos de esos prisioneros jóvenes para su servicio. Al final iban a ser esclavos. No era así como que muy honrosa la posición. Pero bueno, les daban un trato preferencial que a los demás exiliados, les daban de comer en el palacio, les daban ahí sus cuartitos para que durmieran, y por lo menos iban a estar un poco mejor cuidados, pero para un israelita, estar dentro de la casa de un rey pagano, con todos los rituales y estilos de vidas paganos que había ahí, pues para su fe era muy fuerte. Entonces piensa estos jóvenes que tal vez estarían tentados a esas mismas preguntas que te dije. Pues ya estamos aquí, al menos tenemos comida, bebida, ya para qué somos fieles, ya para qué sigo esforzándome, ya no sé ni dónde quedó mi familia, ya se perdió, estoy solo. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿A quién le importa si soy fiel o no? Pero uno de estos chavitos, uno de estos jovencitos como de la edad de nuestros ministerios de jóvenes o de los universitarios que hoy nos compartieron algo, dijo eso. Dice la Biblia, decidió no contaminarse, Biblia de Jerusalén. O la Biblia textual, decidió en su corazón. O la NTV, estaba decidido a no contaminarse. Y si vamos al hebreo original de este versículo, la traducción literal es, y puso Daniel en su corazón. No fue solo, pues hoy voy a proponerme hacer ejercicio y medio lo hago, medio no. No, fue una decisión profunda, pensada, seria, que Daniel puso en su corazón. Esto requirió un proceso de meditación,
de realmente sentarse a pensar qué voy a hacer. ¿Cuál va a ser mi reacción ante este momento? ¿Qué voy a hacer con mi fe? ¿Voy a seguir fiel o no? Seguramente Daniel tuvo que poner en una balanza cada cosa y empezar un proceso de introspección que lo llevó a una decisión profunda. No me voy a contaminar. Y ahora, ¿qué significaba esto en términos prácticos? Básicamente lo que dice Levíticos 11, 1 al 4. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. Y si sigue leyendo Levítico 11, hay toda una lista de animales impuros que no podían comer los israelitas. Ahí puedes ver una gráfica. Entre esos estaban los cochinitos, ni modo, no podían comer carnitas, ni chicharrón, nada de eso. No era posible. Gato, perro, pues también nosotros, ¿verdad? Aunque a veces no sabes qué te toca en la calle. A lo mejor es uno de esos. Conejitos tan ricos. Tiburón, escorpiones. Bueno, aquí los mexicanos varias de estas cosas nos comemos. Pero bueno, en ese tiempo había esta división, animales puros, impuros. Hoy para nosotros tal vez esto no tiene sentido, ni nos aplica, pero para ellos era un asunto de fe, ¿okay? No de gusto, no de salud, era de fe. Yo voy a respetar a Dios y no voy a comer animales que la palabra de Dios me lo prohíbe. Esa era la convicción de los israelitas. Y vuelve a pensar en Daniel. ¿Qué más daba si se comía un puerco, si le daban de comer unos camarones? Pues, ¿qué importaba? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién le importa? Lo importante es que tengo que comer, tengo dónde vivir y ya. Pero Daniel no quiso pensar así. Él se propuso respetar la ley de Dios que sus ancestros habían recibido en su camino a la tierra prometida. Ahora, curiosamente, la razón por la que los israelitas estaban sufriendo ese exilio fue porque no obedecieron la ley, no obedecieron la palabra de Dios. Entonces, aquí habla de que Daniel posiblemente estaba arrepentido de la desobediencia en que todo su pueblo cayó, y por eso les vino encima la destrucción a través de los babilonios. Eso está registrado en el Antiguo Testamento. Entonces, en medio de esto, Daniel, aún a pesar de venir de un contexto de una posible infidelidad y desobediencia, estaba arrepentido, y su arrepentimiento lo mostró así. Se propuso en su corazón ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias. No importaba que estaba como preso, no importaba que yo no había templo, que yo no había sacerdotes, que ya no podía llevar su vida religiosa como se suponía que se debía hacer. No importaba. Él creía en Dios y él pensaba: Dios me está viendo, pues voy a hacerlo por él. Y era un chavito. ¿Qué tal nosotros que somos más grandes? ¿Tendríamos esa convicción? ¿Tendríamos esa fe? ¿O con menores pruebas hemos demostrado que no podemos ser fieles? ¿Qué es lo que hace Dios con alguien como Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 9. Dice: y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. ¿Ok? Esto viene inmediatamente después de que Daniel se propone ser fiel. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue cuando un hombre o una mujer, no importa la edad que tengas, y no importa tu contexto anterior, tu pasado, ni lo que hayas hecho antes, si en un momento en tu vida tú dices: yo quiero proponerme de corazón conocer a Dios y serle fiel? Bueno, lo que sigue inmediatamente es Dios ayudándonos. Es rápido. Pareciera que Él tiene un escáner universal que está rastreando los corazones humanos. Y hay pasajes en la Biblia que afirman que los ojos del Señor recorren la tierra buscando quién es fiel. Hemos leído esos pasajes en los libros de los profetas. Son impresionantes.
Te imaginas ahí dos pares de ojos, ¿no? Dando vueltas por toda la tierra. Pero bueno, es una manera metafórica de decirlo, de que Dios está observando los corazones de toda la humanidad. Y en cuanto una persona decide en Tombuctú querer conocerlo y ser fiel, inmediatamente todos los radares se posicionan ahí y decide hacer algo por ellos. Dios ayudó a Daniel, a pesar de todo lo que estaba pasando. Mira lo que dice Daniel 1:10. Este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de que el Señor, mi rey, pues él fue quien le asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardián les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Se hicieron veganos. Ahora, esto no tiene que ver con que hay que ser vegano y no hay que comer carne, no, nada de eso. Simplemente es que la comida que ofrecían ahí no iba de acuerdo con la ley judía. No era kosher, como se diría hoy, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron: no vamos a comer eso. Entonces, imagínate la escena. Así, una barbacoa tremenda ahí con su salsita y chicharrón y todo en un lado. En otro lado, unos camarones al mojo de ajo así ricos, ¿no? En un platote. En otra, un conejo completito. ¿Te gusta el conejo? Imagínate el conejo. Mi esposa es uno muy rico. Luego hemos querido convertir al Rambo en un conejo, pero no del ancho. Pero imagínate, ¿no? Ahí es un conejo. Entonces tienes una mesota así de puros platillos prohibidos y unas lechugas con sal y un vaso de agua. Y te mueres de hambre. ¿Qué harías? ¿Qué decisión tomarías? Eso fue lo que ellos dijeron. Vamos a comer verduras y agua. No importa los manjares que estamos viendo. Y luego, ¿quiénes eran? Ya personas mayores que ya ni hambre les da, ¿no? Jóvenes. ¿Has visto comer a los jóvenes? Cuando teníamos las reuniones de universitarios presenciales, comprábamos 10, 11 pizzas y se quedaban con hambre estos cuates. O sea, ¿dónde les cabe tanto? ¿No? Era impresionante. O sea, comen mucho. Cuando éramos jóvenes, seguro te acordarás, comíamos mucho. Bueno, ellos eran jóvenes y aún así decidieron ser fieles. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Justo como dice al final, ellos se sometieron a esa prueba y dice el versículo 15 que se veían más sanos y mejor alimentados que todos los demás. ¿Cómo? Si estaban comiendo solo plantitas, ramas, ahí, plantas de la huerta ahí del rey, y agua, y aquellos se atascaban de comida, carne y de todo tipo. ¿Cómo estaban más sanos? Bueno, aquí hay una frase que tal vez nos puede ayudar a entender por qué. Clemente de Alejandría, uno de los líderes de la iglesia primitiva en el año 190 después de Cristo, escribió esto. Un hombre que por sí mismo trabaja y se esfuerza por ser libre de los deseos pecaminosos, no obtendrá nada. Pero si claramente se muestra muy ansioso y sincero acerca de eso, él lo alcanzará por la añadidura del poder de Dios. Dios trabaja junto con las almas dispuestas. Pero si la persona abandona su deseo, el Espíritu de Dios también es detenido. Salvar al reacio es el acto de alguien usando la coacción, pero salvar al dispuesto es el acto de uno que muestra gracia. En el año 190 después de Cristo, nuestros hermanos, los cristianos primitivos, crean esta gran verdad. Dios trabaja
junto con la voluntad humana. Él quiere que tú llegues al cielo. Él quiere que tú seas fiel para siempre, pero no va a mover un dedo para ayudarte si tú no quieres, si tú no haces nada por ti mismo o por ti misma, si tú no haces ni lo básico, tratar de depender de Dios diario, de mantenerte orando, de mantenerte en su palabra, si no tienes ni el carácter para hacer lo básico, ni creas que vas a recibir ayuda divina para ser fiel, ni creas. Amigo que estás estudiando la Biblia, te lo digo. Si tú ni siquiera puedes desarrollar una disciplina diaria de estudiar la Biblia, de orar, de tratar de estar cerca de Dios y aspiras a ser un cristiano un día y llegar al cielo, estar con Él, no va a pasar. De una vez te aviso, porque ni lo básico puedes hacer. Es una cuestión de voluntad. Cuando yo me convertí, yo venía de 9 años de una vida religiosa mediocre, completamente mediocre. Y entonces recibí el llamado de ser radical, de depender de Dios en serio, de tomar mi rectitud y mi pureza en serio, de no jugarle al cristiano, sino tratar de ser genuino. Y lo hice. Y los cambios fueron drásticos. La ayuda divina se siente. Pero cuando nomás te haces pato, como decimos en México, te haces loco ahí, que medio sí quiero, medio no, no hay ninguna ayuda divina. Así que entendamos esto. Dios trabaja con la voluntad humana. ¿Qué tan serio eres o qué tan seria eres en tu firmeza? ¿Tomas en serio ser fiel a Dios? ¿Ser firme hasta la muerte? ¿O eres, como dijimos la semana pasada en la clase, indeciso? ¿No? Esta fue en la primera cuando hablamos de Santiago. Indeciso, que no sabes qué decidir, que un día sí quieres, otro no quieres, así como estas imágenes de la pantalla. Dice 1 Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Si no somos serios en nuestra firmeza con Dios, ¿qué va a pasar? El mundo nos come, la codicia de los ojos nos come, la arrogancia de la vida nos come, los malos deseos del cuerpo nos deshacen. Si no somos serios, si no somos firmes. Así que aprendamos del ejemplo de ese jovencito Daniel, que nos podría venir a dar lecciones tremendas de fe a cada uno de nosotros y modelarnos lo que es ser firme en la fe y no darle la espalda a Dios. Mira cómo acaba la historia, Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué pasó con esos jóvenes que decidieron comer solo plantas y ramas en lugar de banquetes extraordinarios? Dios los cuidó, pero no solo los cuidó físicamente. La Biblia dice que los dotó de dones, sabiduría, inteligencia, habilidades que no tenían. Dios los preparó, los equipó para que fueran un ejemplo para el rey Nabucodonosor y para glorificarse en ellos. Y hay más cosas. Si tú sigues leyendo el libro de Daniel, había un gran plan para Daniel. De esa manera yo te digo, Dios tiene un plan para ti, para cada uno de nosotros. Pero, ¿el pero cuál es? Tienes que mantenerte firme. Si no, no vas a descubrir ese plan. Si no te mantienes fiel a él, si no te agarras bien de tu fe, si no tomas lo que has aprendido de Dios y eres fiel en eso, jamás vas a descubrir qué es lo que él tenía planeado para ti.
cómo te iba a usar, qué impacto ibas a tener en otras personas, qué diferencia ibas a hacer en este mundo. Jamás lo vas a descubrir, porque en el camino dejaste de ser fiel. Hermanos, hermanas, estamos viendo en este tiempo a muchos discípulos dejar de ser firmes, a muchos discípulos dejar su fidelidad a Dios. ¿Y qué es lo más triste del asunto? Sí, que se alejan las amistades, ya no los vamos a ver, ya no van a venir a la iglesia, pero lo más triste espiritualmente hablando es que ya no van a poder ver el plan de Dios para sus vidas. Jamás van a saber cómo Dios los pensaba usar y todo lo increíble que había por delante. Si tú ves la historia de Daniel, él fue un hombre extraordinario y es más, en revelaciones proféticas vio a Jesucristo, al Hijo del Hombre, y dejó profecías mesiánicas en su libro. Y todavía se le da en Daniel 2 una promesa de una recompensa eterna por su servicio. De ser un chavito ahí, exiliado, que venía de infidelidad a Dios, se volvió uno de los profetas más importantes de toda la Biblia. Así Dios podría hacer en tu vida, si tan solo te mantienes firme. La última historia que les cuento es la historia de Dietrich Bonhoeffer. Él fue un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra los nazis. Era un pastor protestante, luterano, teólogo también. Fue arrestado y fue llevado a un campo de concentración en Flossenburg, el campo de Flossenburg. Y mientras estaba preso, fue acusado de haber participado en un complot para matar a Hitler. Y fue ahorcado el 9 de abril de 1945. Él escribió este libro que se llama El costo del discipulado, una obra maestra. Tienes que leerlo algún día en tu vida. Y estando allá, se narra que ya que iba a ser ejecutado, el doctor del campo anotó que se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. Y él dijo, el doctor, en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Su cadáver fue incinerado. Un hombre con fe cristiana, estando viviendo una de las situaciones terribles, más horribles que ha habido en la humanidad, toda esta cuestión del asesinato que hubo en los campos de concentración, el holocausto, estando ahí, una situación que ni te imaginas. No sé si has visto cómo es un campo de concentración. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2002 a visitar uno de ellos, el de Sachsenhausen, en Berlín. Terrible. Se siente la muerte en todas partes, la tristeza. Ves esos lugares, ves las imágenes, las fotos, las cosas de la gente que estaba ahí, los cabellos, los dientes, los huesos. Sientes un pesar de muerte. Y en ese lugar, donde ya sabías que no tenías esperanza, un hombre de fe quiso ser firme hasta el fin. ¿Ya para qué? Ya todo se perdió. Ya me voy a morir, todos se van a morir aquí, los nazis ya ganaron, ya no tengo esperanza. Pero quiso ser fiel hasta el fin y dejó un legado para todos nosotros. Aprendamos de esos hombres de fe a lo largo de la historia. Hermano, hermana, amigo que hoy nos acompañaste, y aprendamos esto. Cuando nos proponemos ser firmes, Dios nos bendice, Dios nos acompaña y Dios actúa en nuestro favor. Si hoy estás dudando en tu fe, este es un llamado para que te propongas ser firme. Si hoy estás estudiando la Biblia, este es un llamado para que lo tomes en serio y des pasos firmes en tu fe. Y si hoy no estás en ninguna de esas circunstancias, estás aquí nada más por curiosidad, pues ya toma en serio a Dios. Si eres capaz de ser firme para muchas cosas mundanas y seculares, ¿por qué no lo intentas para Dios? Te vas a llevar una sorpresa lo que Él puede hacer en ti. Gracias a todos. Vamos a parar grabación. Aquí termina nuestra reunión.